todas y todas. Tenemos la tercera conferencia pública del postdoctorado en Historia que está organizado por la Universidad Andina. Me interesa cruzar dos aspectos que he desarrollado a lo largo de mi investigación. Por una parte, la construcción de los miedos y temores en una ciudad capital como Lima, en el antiguo régimen, sobre todo a partir de mediados del siglo XVIII hasta fines del XVIII, inicios del XIX, y sobre todo analizar dos temores, porque en realidad el rosario o abanico de temores es muy amplio, pero me interesa centrarme en dos que van a ser importantes en este momento previamente al proceso de independencia. Entonces son la construcción del miedo al indio, al esclavo y a la plebe, y por otra parte, y que está ligado íntimamente con el primero, la construcción del miedo a la revolución, es decir, a la inversión del orden social, político, religioso. Entonces, estos dos miedos, estos dos temores van a ser importantes en este arco temporal, ¿no?, para definir las actitudes y las acciones de la población, sobre todo de la élite, en estos momentos en que se va a producir una transformación en la cultura política en el virreinato peruano. Sobre el primero de estos temores, cuando hablamos del miedo al indio, es un miedo ancestral que venía desde el siglo XVI, pero que va a ir transformándose y cambiando su cariz. Y en el siglo XVIII no solo vamos a encontrar un miedo intenso a la población indígena y a la población esclava, que viene argumentada en términos ilustrados, sino también un temor a la plebe urbana. Como sabemos, en el siglo XVIII aparece en los documentos repetidamente el vocablo de plebe. ¿A qué hace alusión este término? A un conjunto de personas que no son solamente los indios urbanos, sino también las castas, los mestizos y demás grupos que han surgido del profundo proceso de mestizaje que se ha dado durante el periodo colonial o virreinal, y que han dado como fruto esta sociedad multiétnica donde hay un peso tremendo de esta población. Y las autoridades y la élite peruana va a achacar a estos individuos que pertenecen a la plebe, la parte más baja de la plebe, distintos calificativos que antes eran también dirigidos a los indios, como permisivos, holgazanes, litigiosos, la ebriedad, proclives a la delincuencia y al hurto, y otros elementos negativos más. Y es lo que identificamos en el discurso. Hay que pensar que en Lima, a fines del siglo XVIII, y tomamos como dato el censo de 1790 que realizara el virrey Gil de Taboada y Lemos, tenemos 18.862 españoles frente a 8.960 negros, 3.912 indígenas y 17.709 individuos pertenecientes a las castas, que eran estas mezclas, sí, llamadas, que eran producto del mestizaje de los otros grupos sociales. Entonces, evidentemente Lima tenía una composición social donde había una presencia muy importante de estos grupos a los que aludimos. Muy bien, entonces este es uno de los temores que quería explicar a quién va dirigido, y el otro es, como les decía, este temor, este miedo a la revolución. Para analizar estos temores estamos tomando 4 coyunturas.
Una primera coyuntura, ¿no?, que son las que vamos a sujetar a análisis, tiene que ver con el terremoto de 1746. ¿Y por qué la incluimos aquí? El terremoto de 1746, como ustedes saben, devastó Lima. El maremoto tsunami devastó el Callao. Fue una calamidad. La ciudad fue destruida. Sobre eso tenemos diversos estudios. Y en ese momento tenemos prácticamente una refundación de la ciudad en otros términos. Entonces, esta es una primera coyuntura, un primer momento. Un segundo momento que vamos a analizar se relaciona con el impacto de la rebelión anticolonial de Túpac Amaru en 1780, ¿no?, que es la culminación de todo un ciclo de conatos, revueltas y rebeliones que cruzan el siglo XVIII y que están muy relacionadas con la génesis, el desarrollo, la gestación de estos temores. Esto evidentemente tiene un impacto muy grande. Una tercera coyuntura, y estas que vienen desde la segunda hasta la última están íntimamente vinculadas, es el impacto de la Revolución Francesa en la década de 1790, coyuntura que no había sido tomada en cuenta porque nuestras historiografías por mucho tiempo han tenido esa tendencia a ser muy nacionalistas. Entonces un hecho de carácter foráneo no se había analizado con detenimiento cómo había impactado en las estructuras en ese momento. Y un cuarto momento es con la invasión napoleónica y la crisis de la monarquía que se produce entre 1808 y 1810, cuando Napoleón invade España, se produce toda la crisis de la monarquía, las juntas de gobierno, el fidelismo. Estamos en ese periodo. Y un último periodo que en realidad ya casi vamos a ver de refilón, que va llevando toda esta transformación previa a la independencia, es el periodo constitucional, que se produce con la convocatoria, las famosas Cortes de Cádiz, que van a llevar a procesos electorales en la región y que van a llevar también a la redacción de la Constitución de Cádiz de 1812. Estos dos últimos momentos evidentemente están muy influenciados por aquello que acontece al otro lado del Atlántico, en España, en la península ibérica. Pero vamos analizando cada una de estas coyunturas, porque a través sobre todo de las últimas vamos a observar los estadios de toda una transformación que se va desarrollando a través de diferentes momentos críticos por los que va a pasar la sociedad limeña y la del Virreinato del Perú. Nos vamos a centrar en Lima como modelo de análisis que puede ser incluso aplicado a otras ciudades de América Latina, donde se va a dar esta transformación que está viabilizada por el impacto de acontecimientos tanto internos como externos, entre comillas, que van a producir una confluencia interesante de una serie de elementos. A través de este desarrollo que se quiere demostrar cómo, por un lado, cómo el desarrollo de estos temores se va hilvanando con una transformación en la cultura política, de tal manera que previamente al proceso de independencia ya tenemos que se han gestado estos elementos. En ese sentido, disentimos o diferimos en varias de las ideas planteadas por François Javier Guerra, que si bien había un derrotero sumamente importante para la comprensión de la modernidad política, para el caso peruano, por ejemplo, los tiempos, la cronología no responden a lo que la investigación, la documentación está arrojando. Muy bien, pero antes de empezar este recorrido,
Y volviendo al tema de los temores, y me detengo ahí un momento porque han surgido preguntas en estos días, ¿a qué nos referimos con el temor? ¿Y por qué es importante estudiar los miedos en la historia? Es importante por varios motivos. Los temores, en principio, son una dimensión de la vida del hombre en sociedad. Están omnipresentes. El hombre en las sociedades está en diálogo permanente con el miedo, con el temor. Por otra parte, es un tema que nos permite hacer un enfoque, una entrada diferente a procesos que estamos estudiando y que nos permiten entender ciertos procesos y acontecimientos donde ha incidido, influenciado ese elemento. Y en tercer lugar, este tipo de temas generan en la historia también una demanda porque son temas de inquietud general, no solo a nivel nacional o latinoamericano, sino también mundial. Cada vez se habla más de los temores, no solo de los temores, también de los odios, por ejemplo, y no en términos individuales, sino en términos colectivos. Ahora, por eso es importante enfocar estos aspectos. Ahora, el descubrimiento historiográfico del miedo, si bien lo debemos a Jean Delomeau, un autor francés, en su obra El miedo en Occidente, donde analiza durante el antiguo régimen los miedos que se produjeron en Europa, ya tenía algunas entradas previas, como el famoso libro de Georges Lefebvre, El Gran Miedo, para entender las actitudes colectivas de la población durante la Revolución Francesa, lo cual lo convierte en uno de los pioneros de las mentalidades revolucionarias. Entonces hay una historia que enmarca, ¿no?, la preocupación por el tema incluso desde las primeras décadas del siglo XX, pero no vamos a entrar en eso, y que tiene su desarrollo, digamos, más importante en este autor, que si bien no le gusta ser llamado el historiador del miedo, es el primero que sistematizó el estudio de los temores en la historia. Aunque él dice, yo soy un historiador de las religiones, ¿no? Y es verdad, ¿no?, de las religiones. Muy bien, pero ¿qué entendemos por el miedo? Y en el Perú esta perspectiva no se había aplicado, salvo el trabajo de Alberto Flores Galindo, Aristocracia y Plebe, para precisamente entender este periodo. El miedo es un sentimiento. Qué difícil, ¿no?, entrar a estudiar, y los historiadores todavía, ese tipo de asuntos, pareciera ser, ¿no? Pero ¿qué es el miedo? El miedo es un sentimiento ocasionado por una causa definida e identificada, diferente a otras cosas como la angustia. Entonces el miedo está orientado a una cuestión que amenaza la seguridad. Por eso la contracara del sentimiento de temor es el sentimiento de seguridad, un tema que también estudió en su momento Jean Delomeau. Entonces el miedo está dirigido a algo que está identificado, sea esto real o no, porque el miedo se puede sentir a algo real, como un terremoto, un tsunami, como mencionábamos, pero también a algo que no es real, ¿no?, que puede ser incluso, por ejemplo, un conato de revuelta que en realidad no era una revuelta, como pasa en muchos de los casos que vemos en la historia. Entonces, lo importante en el temor es eso, ¿no?, tener un elemento identificado, y en torno a ese temor es que tenemos discursos, imágenes, representaciones y también reacciones y actitudes. Pero vayamos a analizar las coyunturas. El terremoto de 1746 es un hito importante que cuando uno está trabajando fines de siglo no tomaba tanto en consideración porque se aleja un poco de ese periodo, pero vamos a ver que sí está relacionado. Evidentemente ese es un laboratorio excepcional para entender los temores, porque la devastación de la ciudad significó el temor al fuego.
era fácil que pudiera incendiarse la ciudad. Es más, hubo una conspiración donde la amenaza era que iban a pegar fuego los negros y las castas a la ciudad. El temor al mar, que se volviera a salir, que es uno de los temores también fuertes. El temor a los temblores, porque ya Zapata registra 300 réplicas, ¿no? El temor a la ira divina, evidentemente, porque se entendió como un castigo. Pero junto con esto había el temor a las rebeliones sociales, indígenas, esclavas, ¿no?, claramente identificadas en la documentación, y el temor también a las mujeres, ¿no?, porque las mujeres eran las culpables también de la ira divina, y dentro del discurso religioso su conducta, la conducta de las limeñas era motivo pues de haber desatado Dios su ira contra la ciudad. Es un abanico de temores los que tenemos ahí, pero paralelamente en 1750, como señala Scarlett Ofela, es la culminación de la segunda coyuntura rebelde. Es un periodo importante porque se liga a la conspiración de Lima que he mencionado antes, a la sublevación de Huarochirí, donde participan curacas y que va a ser develada, pero al mismo tiempo continuaba en la selva de Lima, en realidad en la selva central, la rebelión de Juan Santos Atahualpa, y el gran temor era que esa rebelión se articulara con la rebelión de Huarochirí y pudieran cercar y cortar los vínculos con Lima. Entonces, esta refundación de la ciudad, porque hay que refundarla, está cruzada con este temor muy fuerte a las rebeliones indígenas a través de elementos identificados, pero incluso amplificados, porque los conatos de revuelta y las conspiraciones antes mencionadas todavía deben ser sujetas a mayor análisis, porque en parte también están amplificadas y amplificado su radio de acción y su supuesta relación con la rebelión de Juan Santos por el temor que había en esas circunstancias críticas de desastre de la ciudad y reconstrucción a que evidentemente hubiera un asalto de la ciudad. En el segundo momento, ya más adelante, ¿no?, porque durante el siglo XVIII sabemos que continúan, ¿no?, todos los conatos de revuelta, de protestas, que se acentúan con la llegada del visitador José Antonio de Areche, que empieza a querer elevar los impuestos. Y este segundo momento, y ya estamos en 1780, coincide precisamente con la culminación de todo el ciclo de rebeliones anticoloniales que culminan con los movimientos de Túpac Amaru y Túpac Katari, que revolucionan todo el sur andino, generan un gran temor tanto en el Estado colonial, la iglesia que estuvo comprometida y las élites criollas, no solo limeñas, sino también las regionales, porque inicialmente hay una alianza entre los sectores criollos e indígenas o mestizos más bien durante la rebelión. Entonces, este para nosotros va a ser el gran miedo. Este momento es un momento importante y a veces, ahora que estamos en el periodo del Bicentenario, para entender el proceso de independencia no se toma en consideración esta coyuntura y se parte en 1808, cuando 1808 es un inicio en muchos sentidos, pero también es la culminación de muchos otros procesos en otro sentido. Pero vayamos más adelante. ¿Qué sucede en las tres coyunturas siguientes sujetas a análisis? La Revolución Francesa impacta también en los territorios americanos, ¿no? Lo interesante es que ahí se produce un fenómeno de difusión y circulación de la información que potencia aquello que ya se había dado cuando se da el impacto de la rebelión de Túpac Amaru y Túpac Katari. Es decir, tenemos que llegan
del otro lado del Atlántico, las noticias modificadas por el prisma hispánico tardíamente, pero están llegando, llega la prensa extranjera. Entonces hemos armado todo este mosaico de textos que no solo eran los periódicos, sino también los folletos, los discursos, ¿no? Por ejemplo, circulaba en los Andes el discurso a Pétion o del buen francés, el discurso de Mirabeau, la declaración de los derechos humanos, no solamente en la correspondencia privada, que era otro filtro entre el virrey de Lima y el obispo de Arequipa, por ejemplo, antes de la traducción que hiciera Nariño y que se difundiera en el resto del continente. Ahí también se abre otro proceso que está en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. Entonces son varios canales, periódicos oficiales extranjeros, folletos y discursos, correspondencia privada, es decir, textos escritos, pero también pasquines. En 1794, es decir, luego de la apertura de la información por el aguillotinamiento tiempo antes del rey Luis XVI, se abre la información y es ahí que tenemos los pasquines de protesta que aparecen en Huamanga, en Ayacucho, Cusco y Lima. Y estos pasquines decían viva la libertad francesa y abajo la tiranía española, y se abre también un proceso. Pero estos textos que se difunden en esta coyuntura y que se van a potenciar en la coyuntura siguiente, porque ¿qué pasa? En 1808 ocurre lo mismo. Llega todo un arsenal de material en folletos, periódicos, sobre la invasión napoleónica y sobre los sucesos de los conflictos en Europa. Entonces ahí también tenemos diversos textos escritos, pero también los textos escritos con la contrapropaganda revolucionaria, toda la literatura napoleónica, desde Centinela contra franceses, de Capmany, hasta muchísimos textos más. Por otra parte, en la Constitución, en el periodo constitucional, va a ir ocurriendo lo mismo. Pero estos textos escritos que se difunden, no solo los podemos estudiar de manera aislada, se articulan con la esfera pública, con los espacios de sociabilidad que se van dinamizando en la ciudad de Lima en estas coyunturas. ¿A qué nos referimos? No tenemos en el Perú un trabajo realmente bueno, sistemático, como si hay en otras partes, sobre estos espacios, pero podemos identificar los cafés, las fondas, como espacios además interclasistas, ¿no? Espacios interesantes, y luego los espacios populares, chinganas, pulperías, chicherías, que eran donde asistía más bien esta plebe de la que hemos hablado. En esos espacios de sociabilidad es donde se van a discutir estas noticias. Las noticias de la Revolución Francesa primero, las noticias de la invasión napoleónica después y las noticias del liberalismo gaditano en la década del 12. En estos espacios que se han rastreado a través de los procesos judiciales que se abren por comentarios evidentemente sospechosos, ¿no? Tenemos que hay lugares claramente identificados como espacios de opinión, donde confluyen las opiniones no solamente de la gente de la élite, que las rastreamos a través de los textos, sino también de la gente común y corriente, digamos, los plateros, tenderos, relojeros también asistían, zapateros, artesanos, ¿no? Donde se comentan estas noticias. Y un espacio, para ponerles un ejemplo, es el Café de Bodegones. El Café de Bodegones en Lima fue el café más importante desde 1776, primero en ser fundado en América, hasta 1850. Y siempre ahí se abrían procesos judiciales, porque la gente comentaba
noticias del día, pero sobre todo las noticias de los eventos políticos del momento. Y en el café de bodegones se leían los periódicos, la famosa lectura en voz alta de la que habla Chartier, y se comentaban las noticias. La tienda donde se vendían los periódicos estaba muy cerca al café y es ahí donde se comentaba todo esto. Otros canales de difusión, ¿cuáles son? Aparte de la oralidad, que es un aspecto que se nos escapa a los historiadores cuando trabajamos con las sociedades de antiguo régimen, ¿no? Y las sociedades donde los grupos más bajos no están tan representados en las fuentes directamente, ¿no? Aparte de estos canales de transmisión oral en los debates, en las discusiones, donde se articula lo escrito con lo hablado y lo conversado, tenemos también todo el aparato que mueve el propio Estado y la Iglesia. Ese es un tercer elemento importante. Ese aparato que se moviliza y que genera una alianza entre el Estado y la Iglesia, y acuérdense que esa alianza se había roto un poco con el impacto de las reformas borbónicas en las décadas anteriores. Esta movilización de estos dos poderes hace que se desarrollen campañas de recaudación de donativos donde toda la gente debe participar, también incluso en otras zonas, y esto ocurre en la década de 1790, en la del 8, y después también con la guerra con Inglaterra y luego durante la independencia. Y estas campañas de recaudación de donativos van asociadas a las rogativas públicas, que son ceremonias con procesiones, sermones, salen las imágenes, ¿no? Y este elemento también va a ser muy importante para visualizar y escenificar esta información transmitida acerca de las amenazas que están ocurriendo en ese momento. Y en ese sentido quería hacer una pequeña acotación. Generalmente nosotros vemos a la figura, por ejemplo, del virrey Abascal como el gestor de la contrarrevolución en América. Y eso es verdad. Pero también es verdad el hecho de que él, al difundir una propaganda contrarrevolucionaria, y lo mismo había hecho Gil de Taboada antes, permiten que se dé un proceso de progresiva politización en la población, porque se ponen a debate estos temas y estas materias. Entonces, no podemos darle todo el peso a la censura, porque la censura estuvo sujeta a una porosidad de los mecanismos de censura, donde ni la Inquisición, ni el Estado, ni la Iglesia lograron controlar totalmente estos espacios. Es más, tampoco es que quisieron controlar esto tantísimo, ¿no? Porque hay una tolerancia con respecto a estos fenómenos, porque si no se hubieran cerrado estos espacios de opinión. Entonces, ¿esto qué va a ir produciendo? Va a ir produciendo que se vayan generando una serie de imágenes y representaciones, no solamente acerca de la población indígena, esto ya no tengo tanto tiempo para explicarlo, de los indios, de la plebe, de las castas, sino su posible participación en procesos revolucionarios en este momento. Y ese es un aspecto fundamental. Por ejemplo, en la coyuntura de la Revolución Francesa ya va surgiendo una imagen de lo que es una revolución. Ahí hay 4 ejes del combate contra la revolución: el ataque a la iglesia y la religión, el regicidio, la guerra y el terror o jacobinismo. Estos ejes casi se mantuvieron en el siglo XIX, pero a partir de eso se construye una imagen de lo que es una revolución, un cuadro dantesco, de muerte, de violencia, con una serie de principios que se van a articular y que luego van a estar presentes
presentes en el discurso también en la coyuntura siguiente, sin olvidarnos de el terror y el pavor que suscitó Haití en este momento, ¿no? Que era la inversión total del orden de las cosas. Entonces, tenemos que, a partir de estos espacios de opinión, de estas discusiones que se dan, de esta configuración entre el espacio, la oralidad, lo escrito, se van generando estas imágenes y representaciones que a la larga también generan una serie de actitudes y acciones guiadas por este profundo temor que se va evidenciando claramente en la documentación hacia una posible revolución también en tierras peruanas. Y acá hay que también incidir en un elemento que no he mencionado, que es el papel que tiene el rumor en este proceso. Los rumores, ¿no? Las bolas. Por eso al café de bodegones le decían el mentidero, ¿no? Era el lugar de las bolas políticas, ¿no? Donde surgían los rumores. Entonces, el rumor tiene un papel muy importante en la alimentación de estos temores por parte del Estado, la Iglesia, la Inquisición y las propias élites, porque generalmente, al igual que los pasquines, precedían a un conato de revuelta o a una posible revuelta. Y estos rumores iban desde los rumores de el envío de navíos, por ejemplo, en el periodo de la Revolución Francesa, hasta los rumores de que Lima podía ser cercada por la población indígena, o el rumor de que Napoleón había enviado emisarios a América durante este periodo. Entonces, el rumor va a tener también un papel muy importante allí. Estamos asistiendo a que tenemos una serie de coyunturas donde se va dando una circulación y difusión de la información a distintos niveles, ¿no? Los periódicos, por ejemplo, tienen un pico de edición a fines del siglo XVIII, bueno, a mitad del siglo XVIII va a ser un periódico. A fines del siglo XVIII se van a publicar 4 periódicos. La Gaceta de Lima, enteramente dedicada a partir de 1794 a narrar los sucesos de la Revolución Francesa, el primer periódico internacional, ¿no? El Mercurio peruano, de la Sociedad de Amantes del País, donde participaba la élite gubernamental, intelectual, religiosa, algunos extranjeros, donde también hay noticias no solo sobre la revolución, sino también sobre el país. Y luego, en el periodo de la invasión napoleónica, ya tenemos que crecen las publicaciones periódicas, aparece la Minerva peruana, ya venía de antes, otro periódico, pero a partir de ahí van creciendo la publicación de periódicos. ¿Por qué hablo de los periódicos? Porque, como sabemos, son un elemento central para la constitución de la opinión pública. ¿Por qué? Porque generan un público que consume estas noticias, las debate, las discute y tenemos ahí que cumplen un papel importante. Son 15 periódicos ya a inicios del 19, 35 publicaciones ya hacia el 12. Entonces las publicaciones van increciendo y esos son los periódicos locales, junto con las publicaciones de otro tipo, que son textos y libros, incluso traducciones que vienen de Europa, de España, que son reimpresas en Lima, por ejemplo, aquellos que se producen durante la invasión napoleónica, la famosa literatura fidelista antinapoleónica, ¿no? Y tenemos que hay esta producción que va creciendo, pero no solamente es la producción, sino el cambio de las temáticas y las formas de lectura. Hay un crecimiento de la lectura también evidenciado en un libro que dentro de poco saldrá, en los
lectura de textos prohibidos, ¿no? Entonces cambian las formas de lectura, pero también es verdad que hay un problema, la alfabetización. Me dirán ustedes, claro, en sociedades así la alfabetización es un problema. Y justo hace poco que nos visitó Giovanni Levi, indicaba cómo una cosa es tener 20 familias donde de las 25 leen, y otra cosa es tener una alfabetización distribuida entre esas familias. En Lima prácticamente si llegaban a 1000 el número de los que leía era un dato, ¿no? Muy, digamos, exitoso. Es decir, el tema de la alfabetización es fundamental. ¿Es una alfabetización concentrada o dispersa? No sabemos porque no tenemos trabajo realmente, bueno, tenemos aproximaciones. Pero ¿cómo se difundían las noticias? ¿Solo leyéndolas? No, por eso hablamos de las dinámicas en los espacios que después van a incluir, por ejemplo, en la época napoleónica y después en la época constitucional, no solamente las fiestas religiosas, los espacios de opinión, sino también las ceremonias cívicas, las corridas de toro, el teatro como instrumento de difusión de estos contenidos. Entonces, el panorama es evidentemente más complejo. Entonces, estamos en los albores de la formación de esta opinión pública u opinión pública que tiene diversas voces, ¿no? No es a veces tan homogénea, que está asegurada por una ampliación de la participación política que augura pensamientos nuevos, formas de lectura nuevas que se van produciendo y donde se va transformando la cultura política, y esa transformación no se produce a inicios del 19, sino que tiene sus precedentes antes y bastante bien registrados y documentados. Es en este contexto que en la Lima, entre las últimas décadas del siglo XVIII, inicios del siglo XIX, se van a ir no solamente a través de esta opinión pública y a través de estos procesos circulando los temores, sino que en este periodo se van a cristalizar los temores que habíamos anunciado. Recordemos que no solo la rebelión de Tupac Amaru, en el periodo de 1810 en adelante tenemos la rebelión de Huánuco, de los indios de Huánuco, tenemos los intentos de las juntas de gobierno por Bolivia hacia la zona sur, tenemos la rebelión de Payardeli, tenemos hasta 1814 la rebelión del Cusco, donde hay un temor muy claro a la participación indígena. Entonces, no solamente se produce una cristalización de estos temores, sino también una instrumentalización de los miedos por parte de las autoridades para poder, digamos, lograr una seguridad en la Lima de ese momento. Entonces, tenemos una élite muy conservadora en Lima, una élite, y eso lo podemos discutir porque está sujeto a discusión, evidentemente, pero es una élite donde el temor a la plebe, a los indios y a los esclavos está muy manifiesta en los discursos, en las actitudes, así como el temor a una revolución que posiblemente está protagonizada por estos mismos actores. Entonces, es un periodo, me parece, muy interesante para ver cómo se cristalizan estos miedos